Hora 23. En el año 1960, en promedio, cada mujer boliviana tenía una cantidad aproximada de 6.7 hijos. En el presente, ese índice se ha reducido notablemente y la cantidad de hijos por mujer boliviana llega a una cantidad que está establecida, de acuerdo a las últimas estadísticas, en 2.9. En 1960, apenas el 4% de las mujeres bolivianas accedía a la educación superior. En el presente, esa cantidad, o ese nivel, mejor dicho, se ha incrementado al 24%. ¿Qué ha pasado en 57 años en el país para que se incremente el número de mujeres que acceden a la educación superior? ¿Qué ha pasado en 57 años en el país para que decrezca el número de hijos promedio por mujer? Trataremos de dar respuesta a estas preguntas que están relacionadas entre sí en esta edición de lunes de Hora 23. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida y las buenas noches y saludamos desde luego a nuestra compañera Paola. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa de lunes. De esta manera iniciamos la semana. Y tenemos que hablar esta noche acerca de que la ciudad de La Paz y también otras ciudades de nuestro país tienen algunas edificaciones muy importantes, patrimonios arquitectónicos, cuyo valor es monumental y es sumamente importante preservarlos y conservarlos. Hoy conoceremos los trabajos que se vienen realizando con todas estas edificaciones. Nuevamente bienvenidos, vamos contigo, Juan Pablo. Vamos a presentar a continuación algunas imágenes y una nota que tiene relación con uno de los temas que anunciamos. La situación de la mujer en Bolivia. Les proporcionaba algunos indicadores al principio, indicadores relacionados con el número de hijos por mujer, indicadores relacionados con el acceso de la mujer a la educación superior. Revisemos algunos detalles más del tema a través del siguiente informe. Sin duda, los cambios tecnológicos, económicos, políticos y sociales desarrollados en las últimas décadas permitieron la construcción de una nueva estructura social y con ella otras dinámicas de relaciones que marcan un nuevo ciclo en la vida de las personas. Es el caso del rol de las mujeres en esta nueva sociedad, que permite el desarrollo y la superación de este sector de la población mayormente en el área académica y laboral. Esta nueva forma de vida permite que existan más mujeres en puestos de trabajo, en áreas públicas, privadas o inclusive emprendiendo proyectos empresariales. Por otra parte, estas nuevas generaciones muestran que existen mujeres que proyectan una sólida educación y grandes aspiraciones a futuro. Además de estas características, se puede encontrar otra asociada al ámbito más personal. La mayoría de ellos no aspira a formar una familia, ni tampoco tener sus propios hijos. Esta forma de actuar ha sido comprobada a través de un estudio que demuestra que entre los años 2007 y 2012 en el mundo, las tasas de natalidad se redujeron al menos a un 15%. El estudio elaborado por Urban Institute sostiene que las mujeres entre 20 y 30 años no están teniendo hijos como antes, lo que se traduce en una reducción global de la maternidad. Esos son algunos datos del tema principal de esta noche en Hora 23. Queremos reiterar las cifras porque dan un panorama muy claro de la situación de la mujer en el presente. En 1960, ya lo decía al principio, en promedio cada mujer boliviana tenía 6.7 hijos y hoy en el presente esa cifra se ha reducido de forma significativa a 2.9 hijos por mujer. Desde luego, cambios en la sociedad boliviana, en la actitud de la mujer, en su relación con la familia y con el trabajo, han determinado ese cambio de panorama. En el campo educativo ocurre algo similar, aunque en una proporción inversa. El acceso a la educación superior es cada vez mayor para la mujer boliviana. Si hace 57 años la mujer boliviana alcanzaba a la educación superior en un porcentaje mínimo, apenas el 4%, hoy ese porcentaje se ha sextuplicado. Aproximadamente el 24% de todas las mujeres bolivianas llega a la educación superior. Un incremento importante en relación a lo que es la calidad de la formación educativa en la mujer.
Les decía al principio que ha pasado en todo este tiempo en Bolivia, más de medio siglo, para que tengamos esos indicadores que, aunque diferentes, están vinculados y están relacionados por una misma situación social y desde luego económica en el país. Trataremos de dar respuesta a ese tema y lo haremos con la presencia y la palabra de dos invitadas especiales a quienes doy la más cordial bienvenida. En principio a la doctora Virginia Velasco, directora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, exministra de Justicia. Buenas noches, doctora. Hace tiempo que no la veíamos en cámaras y en actividad. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas los bolivianas y bolivianos. Y también nuestra segunda invitada, Griselda Sillerico, docente emérito, ex primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, actualmente es defensora universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. También las buenas noches y la bienvenida. Muchas gracias, de verdad, para nuestra Universidad Mayor de San Andrés, a través, en este caso, como defensora de derechos universitarios, por supuesto, una oportunidad. Gracias. Bienvenidas ambos. Sin duda son las mujeres indicadas para hablarnos acerca de esos cambios que se han presentado en los distintos objetivos que tiene ahora la población femenina, Juan Pablo. Seguro que sí, y estamos también seguros que vamos a tener respuestas claras a los interrogantes que planteamos al inicio del programa. Vamos con la doctora Velasco y la primera pregunta. Hablaba al principio de los indicadores que se vinculan al decrecimiento en la cantidad de hijos que tiene actualmente la mujer boliviana. Mencionábamos la cifra de 2.9 por mujer, comparado con lo que ocurría hace 57 años, 6.7 niños por mujer. ¿A qué atribuye ese decremento en la cantidad de hijos por mujer en la actual situación boliviana? Bueno, hablamos de antes, ¿no? Antes obviamente era nuestras mamás, nuestros abuelos nunca han tenido ese derecho a salud, nunca han tenido ese derecho a prevención. Entonces han tenido, obviamente, varios hijos, ¿no? Podemos hablar incluso 12, 14, 10, 8... sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora actualmente ya ha ido reduciendo los hijos, no, ya no tienen como antes, ya no es 10, y ahora es 2, 3 a la fecha. ¿Por qué? Porque se ha ido trabajando bastante en la prevención desde la educación, se ha ido trabajando en diferentes instituciones como las gobernaciones, los municipios, desde el gobierno central, diferentes instituciones, Ministerio de Salud, ¿no? Entonces se ha ido trabajando en tema de prevención para que las familias no puedan tener más hijos, ¿no? Y eso se ha ido mostrando las estadísticas en base del trabajo que se hace de manera coordinada diferentes instituciones, como podemos ver. Seguramente, Paola, como mujer tienes una perspectiva del tema. Hoy la mujer boliviana tiene prioridades quizás distintas. No es únicamente el hogar, al que desde luego no abandona, pero piensa en su educación, en su futuro, y eso implica una visión diferente. Así es, Juan Pablo, lo decíamos al inicio del programa, los objetivos de las mujeres ha cambiado mucho. Existen distintos estudios recientes que afirman que en las últimas 3 décadas las mujeres han cambiado mucho en su forma de pensar, los objetivos, los proyectos de vida que tienen y posiblemente esa menor cantidad de hijos que actualmente tienen las mujeres, doctora Velasco, puede influir de cierta manera en que ellas puedan acceder a estudios superiores a diferencia de años atrás, o tal vez a mejores condiciones de trabajo también que mejoran su calidad de vida y que les permiten aportar no solamente a sus familias, sino también a todo el país. Mire, desde que nuestro presidente Evo ha estado en el gobierno a la fecha, las mujeres hemos tenido esas oportunidades de llegar a diferentes instituciones laborales, políticas, económicamente nos solventamos, las mujeres estudiamos, estamos con nuestros hijos. O sea, hemos tenido esas oportunidades, se nos han abierto las puertas. Yo, por ejemplo, como ministra de Justicia, he representado a las mujeres de Pollera, de La Paz y toda Bolivia. Entonces, una mujer con hijos puede estudiar, puede ser mejor alumno, puede ser universitaria, ahora es profesional. Entonces, ¿cómo ha ido escalando las mujeres? Ya tenemos esa inclusión, tenemos esa participación. Entonces, las mujeres, obviamente, ya no solamente ahora ya somos bachilleres, ¿no? Ahora somos profesionales, inclusive hemos hecho diplomado, maestrías, doctorados.
como la hermana es docente, entonces hemos ido avanzando las mujeres bastante en nuestro país. ¿Usted cuántos hijos tiene? Bueno, no tengo ni una. Todavía. Todavía. Está bajando el promedio que ya indicamos al principio. Exactamente. Muy bien. ¿Qué tal si hablamos de la educación, Paola? Me parece muy bien, Juan Pablo, porque además vemos que, como lo decía la doctora Velasco, las mujeres ya se comienzan a preparar, tienen una formación académica y demás, pero también desempeñan cargos muy importantes en distintas instituciones, en distintas áreas de nuestro país, y justamente es para ello que se preparan en toda esa formación académica y distintos estudios superiores que nombrábamos Griselda Silleric. Bueno, a ver, en primera instancia yo creo que primero, los logros en este momento son lucha de más de 30 años, ¿ya? O sea, yo me pongo en esa fila porque no nos olvidemos, ¿verdad?, que en el mundo, en América Latina y en la región, las mujeres tuvimos que luchar 30 años para tener una convención, un instrumento, ¿verdad?, como es la CEDAW, la Convención sobre todas las formas de discriminación a la mujer, que exige precisamente a los estados partes cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos así consideramos una mayoría de las mujeres. No es ninguna dádiva, así de claro. Yo creo que todos los logros, todos los derechos, precisamente es resultado de lucha de las mujeres organizadas. Y no nos olvidemos, ¿verdad?, que fueron las mujeres las luchadoras por regresar a la democracia en el país, ¿ya? Entonces, el otro que me parece fundamental, a ver, los datos, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés, ¿verdad?, una de las más grandes en Bolivia, tiene casi 80.000 estudiantes. Y es interesante porque más 40.000, más o menos, más de 40.000 son varones y como 38.000 mujeres. Ha sido muy interesante en el sentido que hay carreras que quizás en muchos años solo prevalecía la condición masculina, hoy la femenina. Por ejemplo, toda la facultad que tiene que ver con carreras de economía, en agronomía, por ejemplo, hoy hay más mujeres que varones, ¿verdad? Pero ahí creo que también tiene que ver mucho con las condiciones. A ver, yo recuerdo, como universitaria, terminé mi carrera, soy mamá de 4 hijos. 4 hijos. 2 varones, 2 mujeres. Está incrementando el promedio. Sí, y ya abuela. Entonces, a ver, yo recuerdo, terminé mi profesión con 2 hijos, ¿verdad? No teníamos por entonces guarderías en la universidad. Hoy es interesante porque la Universidad Mayor de San Andrés tiene 3 centros infantiles, ¿ya? Y eso tiene que ver con algo que también demandamos las mujeres, ¿verdad? La política de cuidado. Todas las instituciones deberían promover esto, ¿verdad? ¿Qué implica? Es interesante, tenemos el centro infantil en la Facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades y el Centro Infantil San Andresito, que precisamente es para toda la universidad. Ahí, ¿verdad? Porque así de claro se ha avanzado en derechos, pero el cuidado de los niños y de los hijos sigue en manos de las madres, y precisamente ahí es un reto. Tenemos que democratizar los roles, que estamos en muchos años trabajando eso, ¿verdad? Entonces, es importante porque, a ver, y datos como este, se supone que estos centros infantiles reciben por hora a los niños. O sea, si hay una estudiante que tiene, ejemplo, de 10 a 12, puede dejar al niño. Pero algo creo que también importante y fundamental es que los mejores promedios actualmente son de mujeres en la universidad. Vamos a hablar más adelante claro en detalle de ese sí. tema. Pero antes hay una relación entonces directa en los cambios sociales y políticos que se han registrado en Bolivia, y también la posibilidad de que la mujer acceda a mejores niveles de instrucción. Es decir, la enseñanza superior es ya hoy una prioridad para la mujer. Sí, con seguridad, y no nos olvidemos, creo que también hay un avance importante, producto de lucha. Bolivia, ¿verdad? En este momento a nivel mundial incluso tiene la mayor participación política de las mujeres, ¿verdad? Antes, recordaron ustedes, teníamos la ley de cuotas, 30%. Hoy no, hoy estamos hablando de paridad. O sea, estamos viendo de que no solo es número, sino que la mujer debe estar en los niveles de toma de decisión,
Sí, según datos de la Organización de Naciones Unidas, Bolivia vendría a ser el segundo país del mundo que alcanzó la equidad de género en el ámbito político, justamente por la cantidad de mujeres que se encuentran en este país tomando un papel muy importante en lo que son las decisiones para el desarrollo del país. Doctora Velasco, ya nos decía aquí la licenciada Sillerico acerca de que las mujeres se desempeñan un papel muy importante en lo que es el ámbito académico, en la preparación, en la formación, también en el ámbito laboral. ¿Cuáles serían los factores que se tienen que tomar en cuenta para mantener o mejorar, fomentar en realidad este avance? Bueno, como decíamos, la participación, ¿no? La alternancia, la identidad de las mujeres en diferentes instituciones, con diferentes idiomas incluso, ¿no? Se ha ido avanzando bastante en estos 12 años del gobierno de nuestro presidente Evo. Posteriormente hay que ir fortaleciendo, ¿no? Fortaleciendo como educación, por ejemplo. Educación, antes las mujeres no podíamos estudiar. Por ciertos factores, uno por la discriminación total que teníamos, ¿no? Uno por el hecho que éramos indígenas, otro que no teníamos recursos económicos nuestros papás, y etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos esos incentivos, por ejemplo, el bueno Juancito Pinto, que no pueden abandonar los niños, niñas, las escuelas, los colegios, etcétera, y tienen bonos e incentivos para los mejores alumnos. Incluso ellos están estudiando en exteriores, están optando becas gratuitas, tienen títulos bachilleres gratuitos, entonces tienen ya las puertas abiertas para poder estudiar, seguir adelante las mujeres, ¿no? Y que no abandonemos el estudio. Entonces es importante la participación de las mujeres, es incentivar y que no dejen de estudiar desde el primario hasta concluir el profesionalismo, ¿no? Que es importante para las mujeres, seguir incentivando. Ahora hemos mejorado evidentemente en indicadores de participación, de acceso a la educación, pero los mismos estudios que destacan estos elementos apuntan a que, por ejemplo, en el campo laboral la situación de la mujer no ha mejorado drásticamente. Todavía no tienen un acceso a empleo en condiciones igualitarias a la de los varones y hay deficiencias en ese campo. ¿Por qué no se ha avanzado simultáneamente a lo que ha sucedido en educación y en otros indicadores en el campo del empleo? Hemos ido avanzando, ¿no? Hemos ido avanzando, por ejemplo, mi persona de Pollera, ahora vemos diferentes instituciones, mujeres de Pollera, que antes era más preferencia daban a las señoritas, ¿no? Porque eran la buena presencia, más conocida de esa. Pero ahora estamos trabajando las mujeres de Pollera, o incluso en diferentes identidades, ¿no? Están trabajando, pero sí hay que avanzar con tema empleo, ¿no? Porque lo que vemos es, digamos, hay mamás, por ejemplo, que tienen hijos, entonces no tienen recursos para ir a dejar a una guardería, entonces ellos ya salen a vender en comercio, ¿no? Con sus hijos, y ahí a veces hay ciertas dificultades, por ejemplo. En el trabajo público tienes que ir sin hijos, a veces te perjudican las guaguas, no tenemos guarderías. Entonces, en campo comercio también, o sea, vas con tus hijos, a la fuerza sales a vender. Entonces, y ahí nos está un poco limitando de que las mujeres podamos ir a trabajar en función pública. No hay tiene límites, por ejemplo, ¿no? Y también hartos beneficios hay con relación a las mujeres embarazadas, por ejemplo, y ahí en la función pública, por ejemplo, hay horarios que ingresan también, ¿no? Las mujeres con relación, cuando tienen sus hijos, entran a las 9:30, tienen un receso, por ejemplo. Hay ventajas también para las mujeres en función pública. Pero mayoría de las mujeres no optan con relación a función pública. Uno, porque no son mayoría profesionales, no, porque lo que buscan es con experiencia. ¿No? Siempre han buscado con experiencia, y en las empresas públicas o en las privadas, ¿no? Son muy estrictos y poco te atrasas y ya lamentablemente ya te despiden, ¿no? Entonces al final tienes que cuidar a tu hijo, también tienes responsabilidades como mamá, como mujer, como esposa, y etcétera. Entonces, hay ciertas dificultades con relación a incorporación laboral, pero sí se ha ido avanzando bastante
con relación a empleo. Si hablamos de lo que falta mejorar, doctora Velasco, se ve con frecuencia situaciones, por ejemplo, de distintos tipos de violencia o de acoso en el ámbito laboral o diferencias en el salario, por ejemplo, en comparación con los hombres. Claro que sí, todavía existe el machismo en nuestra Bolivia, porque si bien hemos visto alcaldesas, gobernadoras, concejales, siempre hemos tenido estas denuncias de acoso político, no acoso laboral, hemos tenido por la mentalidad machista que todavía existe. ¿Por qué yo soy concejal y por qué tú eres alcaldesa? ¿No? Entonces ellos ya están peleando de que la mujer no debía ser autoridad, debería estar nomás donde debe estar, en la cocina. Todavía hay en esa mentalidad de los hombres, y eso sí hay que trabajar bastante con despatriarcalizar, ¿no? Eso no, todos tenemos esa obligación, esas políticas ya están diseñadas y hay que trabajar desde municipios, desde la educación mismo, ¿no? Porque también es importante que no solamente es la mujercita nomás tiene que lavar los platos, o los varoncitos no tienen que ni tocar los platos, ni lavar los platos, o sea, tiene que ser ese trabajo de equidad, ¿no? Entonces, eso es importante seguir mostrando, ¿no? Desde luego, desde educación, desde estrategia comunicacional, también es importante trabajar. Ahora, licenciada Sellerico, aunque hay indicadores que alientan la participación y la mejora en las condiciones económicas, sociales y académicas de la universidad, también hay indicadores preocupantes. Hace poco, seguramente ha conocido ese informe, se decía que en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, aproximadamente el 30% de las mujeres estudiantes dejan sus estudios por causa de un embarazo, generalmente no planificado. En ese sentido, la mujer sigue siendo en la pareja que forma el embrión de una familia la que sale perjudicada y la que se sacrifica de alguna manera ante situaciones como la que le menciona. Sí, yo creo que, a ver, este es un problema país. No nos olvidemos que la Universidad Mayor de San Andrés, al ser una universidad pública, hay muchos problemas que son indicador país, ¿verdad? En primera instancia, también informarles, creo, estamos encarando una investigación, ¿ya? Entre, como yo llamo, alianzas estratégicas e internas, el Instituto de Investigación de Sociología, Estadística y la Defensoría de Derechos Universitarios sobre una investigación con el apoyo de UNFA sobre derechos sexuales y reproductivos. Como universidad es tan importante el tema de investigación y eso nos va a permitir conocer de mejor manera, objetivamente, toda esta problemática, ¿no? Eso no implica, evidentemente, lo decía, ¿verdad? El cuidado, ¿verdad?, de los niños y niñas sigue en manos, en este caso de la condición femenina, y evidentemente, pero es en menos cantidad, porque reitero, hoy la Universidad Mayor de San Andrés tiene todo lo que llamamos una política de cuidado a partir de los centros infantiles, ¿no? Pero me gustaría también referirme un poco a esta preocupación que ustedes manifestaban. A ver, si hay avances que pasa en la parte laboral, que no está alejada la universidad como universidad, ¿verdad?, en su rol, en su razón de ser de formación de recurso humano, ya sí nos parece preocupante en el país. El INE hace poco ha emanado un informe donde dice el 54% de las mujeres en Bolivia está en el sector informal, ¿verdad? Eso sí es preocupante, porque estar en el sector informal, ¿verdad?, si bien hay avances importantes, se están concluyendo la educación superior, nosotros de verdad los invitamos, incluso vamos a ver aquí muy cerca, en la Facultad de Derecho, en el cuadro de honor, hay 6 mujeres con los promedios más altos. En el cuadro de honor están 6 y las son 6 mujeres, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y el trabajo? ¿Ya? Entonces creo que este dato sí es preocupante. 54% de las mujeres, ¿verdad?, están en el sector informal. Eso implica que están al margen de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el país el 20% del empleo es formal y el resto corresponde al sector informal. Entonces ahí lo decía, eso sí es preocupante y creo que es un reto, un desafío realmente
el derecho al trabajo de las mujeres, Ahora, trabajos dignos, ¿no? Seguro que sí. El dato que nos mencionaba la licenciada, las mujeres como los personajes o los actores de mayor calidad en el sistema académico. Las mujeres están en el primer lugar Sí, por encima de los varones en cuanto al rendimiento y calidad en notas y en todo lo que implica su presencia en la universidad. Sí, Un dato llamativo, ¿verdad? Sí. Sin duda, porque como En lo el buen decía, por sentido, ejemplo, la claro. licenciada Sillerico, hay muchas mujeres que incluso ahora eligen áreas que antes correspondían netamente o exclusivamente a los hombres, como carreras de ingenierías relacionadas con tecnología, con mecánica, y ese porcentaje que aún no ingresa en estas áreas, la pregunta es, ¿lo hacen porque tienen todavía esa mentalidad que estas áreas corresponden de manera exclusiva, deben ser ejercidas por los varones, o porque existe muy poca oportunidad laboral una vez que ellas egresan de la universidad en estas áreas? A ver, algo que creo es bien interesante todo lo que ha sucedido estos años, ¿verdad? Como les decía, de repente había carreras con una brecha amplia, ¿verdad? Por ejemplo, ponía esto que me llama la atención, nos debe llamar la atención, es cierto, por ejemplo, agronomía o economía, eran carreras de condición masculina, ¿verdad? Pero hoy en economía hay más mujeres, o sea, el mayor porcentaje de estudiantes son mujeres. Agronomía es otra, derecho, por ejemplo, interesante, derecho son como 5.000 varones y 4.000 y tantas mujeres. Por ejemplo, yo estuve en precisamente en el examen de dispensación en la carrera de Derecho, 1.000 postulantes, imagínense, el porcentaje alto que pude evidenciar son mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esto precisamente tiene que ver con igualdad de oportunidades, ¿verdad? Reitero, producto de la lucha, ya, esto que realmente, y algo importante, las mujeres en Bolivia no solo somos la mitad, somos el 51% en Bolivia, ¿verdad? Entonces creo que también estos avances importantes tienen que ver en que no somos un grupo, ¿verdad? Y menos una población vulnerable, ¿verdad? Somos la mitad de la población, ¿no? Doctora Velasco, ¿qué queda por hacer hacia adelante? Hemos revisado el panorama en cuanto al índice de natalidad, a las mejoras en el campo educativo, a lo que falta por trabajar en el campo laboral. ¿Cuáles son los retos principales en la perspectiva del gobierno en la situación de la mujer hacia adelante? Bueno, seguir incentivando a las mujeres de que no dejen la educación, que somos responsables. Vemos de que hay autoridades muy responsables, las mujeres somos intachables, las mujeres somos luchadoras, las mujeres nunca nos vamos a dejar de lado, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Pero lo que yo digo es de que el tema de empleo es de que se han abierto las puertas y hay que incorporar a las mujeres en tema de empleo, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres muy responsables, que somos honestas, ¿no? Leales. Entonces, con esos principios, con esos valores, y hay que incorporar a diferentes instituciones, y obviamente hay mejores profesionales, y seguir trabajando. Yo pienso de que desde el gobierno central, y la responsabilidad también es de todas y todos, ¿no? Trabajar que tengan las mejores condiciones de vida. Hay mamás solas, incluso vemos no solamente que no todos tienen pareja, ¿no? Porque algunos son huérfanas, algunos son mamás solas, algunos son viudas. Son muchos factores que realmente también hay veces hay que ver, ¿no? Porque cuando son mamás solas hay veces es difícil tomar la decisión. Bien va a estudiar, bien va a cuidar a su hijo, no tiene a veces vivienda, es muy difícil. Entonces para ellos hay que ayudar, digamos, desde el gobierno. Por eso hay becas gratuitas, por ejemplo, a los chicos se están dando incentivos, ¿no? Para que los chicos no dejen el colegio. Entonces desde el gobierno se ha ido trabajando que las jovencitas no vayan abandonando las unidades educativas, se ha ido trabajando las infraestructuras, ¿no? Entonces se ha ido avanzando bastante. Entonces hay que seguir impulsando el tema de empleo, tema de equidad, tema de paridad, seguir avanzando, porque Bolivia ha ido demostrando la participación de las mujeres en todo ámbito.
Se dice que actualmente las mujeres conocen mucho además acerca de las leyes que las protegen, de las distintas normas que existen, de los derechos que ellas tienen. Para aquel porcentaje de mujeres que tal vez aún no tiene conocimiento acerca de ello, doctora Velasco, ¿cuáles son las principales normas que tenemos en el país y que protegen a la mujer en el ámbito laboral? Por ejemplo, tenemos derecho a empleo, la ley de violencia hacia la mujer, tenemos la ley de acoso político, ¿no? Acoso laboral, obviamente el Código Familia protege, Código Procedimiento Familiar igual, no ha ido avanzando las normativas, ¿no? Seguros de salud, seguros de lactancia, o sea, varias normativas han ido saliendo, los decretos supremos que benefician a las mujeres, ¿no? Entonces eso hay que implementar, hay que socializar, no solamente desde el gobierno central, los gobiernos municipales tienen toda la atribución de socializar, ¿no? Porque hay mujeres que incluso no hablan castellano, son idiomas cerradas en aymara, en quechua, guaraní, tupi-guaraní, pero también tenemos que socializar en sus idiomas para que nuestras hermanas puedan entender los beneficios, las normativas, ¿no? Desde luego, incluso con temas de violencia, dónde tienen que ir a denunciar, cómo tienen que denunciar, qué tiempos los procesos son que tienen que durar, la asistencia familiar. Son estos beneficios que realmente las hermanas tienen que saber, pero también de sus idiomas, ¿no? Entonces, obviamente, varias normativas que nos falta socializar, no solamente desde el gobierno central. Gracias, doctora. Licenciada Sillerico, en su perspectiva, ¿qué resta por hacer? ¿Cuáles son los retos más urgentes, las tareas más inmediatas para mejorar la condición de la mujer en la sociedad? A ver, yo considero importante que Bolivia sí ha avanzado en normativa, ¿verdad? Eso le llamamos un avance formal, ¿no? Consideramos que esto debemos tener un avance sustantivo. Siempre uno dice cómo llega la norma a la vida cotidiana. A ver, la doctora Virginia decía, evidente, tenemos mujeres, ¿verdad?, que llevan adelante su hogar, porque no nos olvidemos, en Bolivia también tenemos un porcentaje alto de jefas de hogar, ¿verdad? Recordarán ustedes que se dio con el problema de migración, ¿verdad? Entonces, el reto más importante para mí es todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, ¿ya? Sí nos debe preocupar estos datos. Es último, el INE ha presentado hace 2 semanas más o menos, ¿verdad? Y el otro aspecto que me parece sí preocupante, estamos hablando de derechos, es que todavía en Bolivia la violencia, ¿ya? Y no solo la violencia y el feminicidio, y me animo a hablar sobre este tema porque no podemos dejarlo de hacer, mucho más cuando en el mes de noviembre, el 25, se recuerda el Día Internacional de la No Violencia. Es un tema que nos debe preocupar, ¿verdad? A la fecha ya se han pasado más de 71 casos de feminicidio, ¿verdad? Sí debe preocuparnos porque eso tiene que ver también con derechos y está relacionado precisamente también con los derechos al trabajo, a la educación superior. Como universidad queremos anunciar, nosotros hemos concluido una investigación, ¿verdad?, sobre violencia, y precisamente se ha lanzado la otra semana una campaña porque como universidad toma una posición en el sentido en que se debe seguir luchando y trabajando sobre esta problemática, ¿no? Tomando en cuenta todos los factores en los cuales falta trabajar y los avances que se ha tenido hasta el momento, licenciada Sillerico, ¿usted considera que de aquí a unos años Bolivia pueda llegar a un país 50-50, que es como se lo conoce a los países con equidad de género? Sí, en realidad, ¿no? Reiterar que esto ha sido una lucha de años, ¿verdad? Recuerdan ustedes. Hoy nos parece un avance importante, pero también decir, ¿verdad?, que estamos hablando de paridad, ¿no? No estamos hablando de espacios de poder, ¿verdad? Y es real, no es en nuestro país, al final todas las instituciones, siempre digo yo, por sus venas corren, por supuesto, todo lo que viene a ser una ideología patriarcal, ¿verdad?, que creo que también ese es un reto fundamental. Y lo dicen muchas normas, ¿verdad?, porque eso es lo que tiene que ver necesariamente, ¿verdad?, con esta relación inequitativa, una relación de poder existente, ¿ya? Y ahí, de verdad,
Nos parece tan importante hoy que en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, hay un avance, está más del 50%, pero ahí de verdad convocar a las compañeras que están en ese espacio de poder, agendas de género, ¿verdad? Y bueno, evidentemente hay retos todavía, por ejemplo, habrá que ver si hoy no tenemos una gobernadora, ¿no? Son todos gobernadores, ¿verdad? Cierto. Es otro reto tan importante y seguramente hay un porcentaje más considerado, creo que en las concejalas, ¿verdad? Entonces, hoy estamos hablando de paridad. Cuando hablamos de paridad, estamos hablando a nivel de todos los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, incluso, ¿no? Habrá que ver, creo que ahora hay menos ministras. Estamos hablando de paridad. Tendría que haber 50% de ministros y 50% de ministras, ¿verdad? También, ¿no? Seguro que sí. ¿A usted le gustaría tener, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno a una vicepresidenta? Sí. Presidenta, más que vice. Bueno, presidente, ¿no? Hemos tenido una presidenta, la hermana Lidia. Entonces, bueno, si se da, se tenía que dar nomás, ¿no? ¿Por qué no? También las mujeres hemos estado en espacios de poder como ministras, como alcaldesas, hemos tenido gobernadora en Pando, hemos tenido concejalas, hemos tenido, como nunca, la participación de la mujer. Antes nunca se escuchaba, era nuestra compañera, nuestra comadre Remedios Loza, en 1997 ha sido la primera diputada de mujer de Pollera. Antes nunca se veía esa participación de la mujer, entonces ahora se ha visto con nuestro gobierno bastante participación de las mujeres y la identidad, no solamente de las mujeres. Hemos estado jóvenes, han estado nuestras hermanas de Beni, de Pando, con sus diferentes identidades, de diferentes idiomas. Entonces, esa es una participación de las mujeres que hemos tenido bastante y obviamente desde los otros países admiran esa participación 50+1 en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo han podido lograr? Dicen, no, los otros países son, a ver, cuéntenme, siempre hemos estado compartiendo esos criterios cuando hemos estado en diferentes eventos, en diferentes países, ¿no? Entonces, somos nosotros como mujeres, somos bien orgullosas de haber estado en diferentes espacios. Así nos hemos ocupado en estos minutos de revisar la situación de la mujer y cómo ha cambiado este panorama en los últimos 60 años. Desde luego se han registrado cambios importantes, evoluciones notables, pero queda mucho por hacer. El acceso a la educación superior ha mejorado, pero los indicadores aún son bajos en comparación al contexto internacional. Y el tema del empleo, desde luego, es aún preocupante. Hay mejoras, pero no son las suficientes. Agradecemos a la doctora Velasco y a la licenciada Sillerico por su presencia y su aporte en el tratamiento de este tema. Muy bien, gracias a ambas y hasta otra oportunidad. Nos vamos a una pausa y hablemos con más de... Es momento de hablar de aquí los patrimonios arquitectónicos que tenemos en Bolivia y respecto a ello la ciudad de La Paz muy pronto contará con un espacio donde los artistas podrán mostrar su talento y su arte a toda la población. Uno de los espacios que servirá para la exposición de arte en la ciudad de La Paz será el que ya se encuentra en trabajo de construcción, denominado Villa de París, del Museo Nacional de Arte. Desde esa primera fase se ha trabajado todo lo que ha sido la parte constructiva de la primera crujía y los techos. En la segunda fase se está trabajando todo lo que es ya la rehabilitación de este espacio para ya que se habilite como salas del Museo Nacional de Arte para exposiciones. Ahora vamos a entrar a la sala de la pintura mural que se encuentra en el segundo nivel y gracias a Dios se encontraba protegida bajo un cielo falso y cuando se han hecho los trabajos de liberación ha aparecido hermosa, bella y súper linda. Pasen por aquí. Ante esto, la restauración se lo realiza en la mayoría de las áreas de este lugar para mostrarle al público la belleza que guarda cada detalle de estos espacios. Pero en esta sala se han encontrado pintura mural, por ejemplo, de tipo doméstica, es decir, que no tiene una temática definida, pero digamos así son flores, son pájaros, pero también hay detalles muy lindos como una garza, una cigüeña, que tiene una serpiente en el pico y que está parada en una pata, y ese es un animal mágico que aparece en el bestiario. Asimismo, las restauraciones no fueron solamente en la parte del interior, ya que el exterior también formó parte del trabajo conjunto que se viene realizando hasta la fecha.
Entonces, como pueden ver, estos son los trabajos que se han hecho de rehabilitación de los techos. Se ha cambiado gran parte de las tejas que se encontraban en mal estado y las que se han podido recuperar han sido conservadas y sometidas a un tratamiento para estabilizarlas, y se han utilizado materiales que sean compatibles con la obra bajo los criterios de restauración extranjeros. Si se fijan, podemos ver esta parte de acá ya es la reposición del techo, se lo puede ver porque están las vigas de diferente color y hay una diferenciación de las mismas, pero lo más lindo que tiene esto es ese segmento de allá en el que se han tratado de salvar la mayor parte de las tejas y se las ha acomodado en una misma hilera para que quede como un testigo constructivo de ese momento. Por otra parte, todo cuidado es importante para no estropear el trabajo que se viene realizando, con mucho esfuerzo y sacrificio, con un solo propósito, que es mostrar el talento de todos nuestros artistas. Ahorita nos encontramos en el segundo piso de la primera crujía. Esta es una de las salas que se va a entregar ya el 25 de noviembre de este mes, para que ya empiecen a funcionar como extensión del Museo Nacional de Arte. Y lo más hermoso que tiene esta sala son los techos que se han encontrado los techos coloniales, y lo más hermoso es que había un cielo falso, que es este de acá, que es una intervención republicana, y debajo estaba súper bien conservado el techo colonial. Entonces lo que se ha hecho ha sido tratar los mismos materiales, hacer una desinsección, hacer un trabajo de limpieza. En aquellos que no se hayan podido, obviamente se ha hecho una restitución con la debida diferenciación para no haya problemas de falsificación. Conservación y restauración son dos conceptos muy diferentes. La conservación, normalmente ligada a la conservación preventiva, tiene que ver todas las medidas que se ejecutan en el medio de las piezas, en el entorno de las piezas, es decir, todo aquello que en el ambiente vaya a lastimarlas. Es decir, yo tengo un inmueble, por ejemplo, que está en el centro y llueve ácido, por ejemplo, y tiene piedra, es posiblemente que la piedra se vaya a dañar con esta lluvia ácida, por ejemplo. Entonces son cosas del medio que dañan a los objetos. Y la restauración ya son todas las medidas materiales que se ejecutan sobre la materia de un objeto. Una nota que nos ponía en contexto del tema que vamos a abordar en los próximos instantes, y que lo vamos a hacer a través de la presencia de tres importantes invitados que nos acompañan en los estudios de Hora 23 en Bolivisión. Voy a presentar a cada uno de ellos, dándoles desde luego la más cordial bienvenida. Voy a comenzar por mi izquierda, la bienvenida al arquitecto Luis Arellano. Él es supervisor del proyecto de rehabilitación y rescate de la Villa París y cuenta con una maestría en patrimonio. ¿Es así, verdad? Sí, está muy bien. Muy bien, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la arquitecta Teresa Churrorín, ejecutora del proyecto de rehabilitación y rescate de la Villa París. Bienvenida. Y nuestro tercer invitado, el licenciado José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte. Bienvenido a Bolivisión. Gracias, es un gusto estar en Hora 23. Bien. Bienvenidos a los tres. Hasta remadito nos salió Juan Pablo. 23, pues. Repitiendo la misma frase. Muy bien. La nota, lo decía, nos ponía en contexto del tema que vamos a tratar. ¿Y qué tal si comenzamos hablando con nuestros expertos de las casas patrimoniales que existen en la ciudad de La Paz? Un viejo problema, viejo no solo por las casas, sino por las características que presenta este tema. Muchas construcciones en el centro de la ciudad principalmente que se están cayendo a pedazos ante la indiferencia de los dueños, que prefieren un fin rápido para esas construcciones, y también ante cierta indiferencia de la alcaldía, que atenida a la ley sostiene que poco puede hacer salvo una reducción en el valor de los impuestos. Arquitecto Luis Arellano, ¿qué se puede hacer para salvar esas casas que son patrimoniales en la ciudad de La Paz, que tienen dueños particulares, que no tienen los recursos, según argumentan, para mejorar las fachadas y directamente esperan a que se caigan para construir una nueva edificación, mientras la alcaldía sostiene, como lo anticipaba, que lo único que puede hacer es dar una rebaja en la tributación y nada más? ¿Qué hacemos para salvar esas casas? Bueno, yo pienso de que la alcaldía debería tener una nueva visión sobre el patrimonio arquitectónico y urbano, ¿no? O sea, digamos, otorgar incentivos a los propietarios particulares que tienen inmuebles de alto valor arquitectónico para posibilitarles de que hagan la preservación de ellos, ¿no?
porque si no se les da, digamos, ciertos incentivos, es difícil, digamos, que conservan, porque es bastante costoso, digamos, hacer una conservación de un inmueble histórico. Ahora, el incentivo, dice la alcaldía, es una rebaja impositiva entre el 50 y el 80%. ¿Será suficiente esa decisión o usted cree que debe hacerse algo más? No, yo creo que habría que buscar otros incentivos. Por ejemplo, en otros países se les ha dado como incentivos, por ejemplo, si uno tiene un inmueble patrimonial en el centro histórico, los pisos o los niveles que está perdiendo, digamos, en construir, se le puede dar en otro lugar, y de esa manera recupera, digamos, la altura o la superficie que está perdiendo en conservar un edificio patrimonial. Entonces debería buscar, digamos, otro tipo de incentivos fuera de los impuestos. El caso, Paola, de la casona ubicada al lado del Palacio Legislativo es dramático en la ciudad de La Paz. Hablamos de una ciudad maravilla, pero ponemos un pie en la Plaza Murillo y vemos en una de sus esquinas principales una casa prácticamente destruida. Así es, vemos tantas edificaciones con un valor sumamente importante que pertenecen a muchos siglos pasados, a la época colonial, y que en muchos casos, a través de ese deterioro que fueron sufriendo estas edificaciones, llegaron a un momento en cual se perdió totalmente el valor y ya no pudieron ser rescatadas. Para poder comprender un poco más acerca de ese valor tan importante que tienen los patrimonios arquitectónicos en nuestro país, arquitecta, ¿cuáles son los beneficios o cómo se traducen los beneficios de la conservación, de la protección y en algunos casos de la restauración de estas edificaciones? Bueno, buenas noches. En todo caso, yo creo que en nuestro caso, recién estamos empezando, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, esas restauraciones y la conservación de todo el patrimonio arquitectónico se traduce en ingresos turísticos, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de Italia, que prácticamente un buen porcentaje de sus ingresos se traduce en el tema turístico, ¿no? Que justamente ese rescate es lo que justamente tiene la importancia como para poder ir a visitar. En nuestro caso, yo creo que hay un poco de falta de educación y conciencia, digamos, de lo que realmente significa el patrimonio histórico arquitectónico, ¿no? Como en el caso de Potosí o Sucre, ¿no? Incentivar y direccionar en ese sentido. Yo creo que a la larga, incentivando este tema, daría esos frutos, ¿no? Para nuestro país y cada región. ¿Usted tiene detalle de algunas cifras, por ejemplo, de la cantidad de patrimonios arquitectónicos que tenemos en la ciudad de La Paz que necesitan de esa preservación o conservación que ustedes realizan? Yo creo que no hay un dato exacto, preciso, ¿no? Sino son edificaciones muy puntuales, porque a la larga se ha ido perdiendo y paulatinamente se está perdiendo el tema del patrimonio, ¿no? Y yo creo que es un poco más por el tema también económico y todo ese tema, ¿no? Porque no tiene, digamos, el mismo rédito un edificio patrimonial en el centro histórico como un edificio. Entonces prefieren demolerlo y de esa manera se va perdiendo, ¿no? Nuestro patrimonio. Licenciado Bedoya, como director del Museo Nacional de Arte, que desde luego tiene un trabajo y una visión específica, pero viendo desde su punto de vista de manera amplia lo que está pasando en la ciudad de La Paz y en las capitales departamentales, ¿estamos en condiciones de afirmar que se está preservando el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades o lo estamos deteriorando o destruyendo? Bueno, yo veo que hay dos temas distintos, ¿no? Un tema es el tema de las instituciones y la gente que está trabajando ya hace mucho por la preservación del patrimonio arquitectónico. Y otro tema es el tema de la normativa y cómo esa normativa se puede aplicar realmente en los hechos reales y cómo los municipios y las instituciones llamadas a hacer este control pueden ejercerlo, ¿no? Frente a frente podemos hablar que nosotros estamos trabajando en una acera de la primera cuadra de la calle Comercio, que es la calle principal del país, porque es el acceso a la Plaza de Armas y a la Plaza Murillo, históricamente,
y nosotros estamos haciendo un rescate en una acera, y al frente vemos que se intervienen las casas sin ningún criterio, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es pagar justamente esa falta de posibilidad de control que tienen las autoridades sobre los particulares. Bien. Licenciado Bedoya, respecto a aquellas acciones que se deben realizar para poder preservar, conservar o restaurar todas estas edificaciones tan importantes que tenemos, ¿quién cubre con los recursos económicos que se necesita para ello? ¿Qué instancias se tienen que cubrir con todo ello? Bueno, en nuestro caso, nosotros somos parte de la Fundación Cultural del Banco Central. Entonces, por un lado están los recursos que pone el Banco Central, y por otro una alianza ya bastante remota que tenemos con la ESID, con la Cooperación Española, que en realidad funciona más como un cómplice que como un financiador, ¿no? Porque se involucra en los proyectos y ha ido paso a paso, fase a fase, apoyándonos. Enseguida vamos a hablar de ese trabajo importante que realiza la Fundación Cultural del Banco Central, específicamente del trabajo en la restauración de Villa París. Pero, arquitecto Arellano, antes de comenzar la entrevista hablábamos de lo bueno y lo malo que tenemos en el centro de la ciudad de La Paz. Y en lo segundo mencionábamos aquel proyecto que ya es una construcción, la Casa del Pueblo, que se construye detrás del actual Palacio de Gobierno, que de acuerdo a la visión de varios arquitectos ha acabado por destruir el entorno arquitectónico del centro de la ciudad. ¿Cuál es su visión sobre ese criterio de una corriente de arquitectos respecto a este tema? Bueno, yo tendría dos visiones, digamos, del edificio que se ha construido. Uno, sabemos que el centro histórico de la ciudad de La Paz, la parte fundacional colonial, es un símbolo de poder, ¿no? Y por tanto, digamos, el edificio que se está construyendo es como un elemento ideológico, digamos, por eso se ha insertado en ese sector, como símbolo de poder del Estado. Y el segundo, viendo desde un punto de vista urbanístico y arquitectónico, está fuera de contexto, porque prácticamente no ha conservado el perfil urbano histórico, no ha hecho un respeto, digamos, de los edificios históricos. Entonces, en ese sentido, digamos, es un elemento de ruptura de todo el contexto urbano histórico. En base a esos dos puntos de vista yo lo vería este edificio, ¿no? Hay esos dos puntos de vista, pero ¿es posible pensar en un puente entre ambas tendencias o son excluyentes como muchos piensan? Lamentablemente, digamos, muchos edificios históricos o inmuebles históricos se han perdido aquí en la ciudad de La Paz. Ya no se puede hablar de un casco urbano o digamos, central. Más se están conservando ya sectores históricos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay no solamente, digamos, el edificio de la Casa del Pueblo, sino que hay otros edificios que han roto el contexto histórico. Por ejemplo, ahí podemos ver inmuebles o edificios de altura en la calle Comercio, como el Banco Central, etcétera, que han ido destrozando prácticamente el área histórica, pero colonial, ¿no? Porque prácticamente es la fundación colonial, no está dentro del área histórica indígena, que es parte de Asia de San Francisco, ¿no? Sin embargo, digamos, es bien difícil encontrar, digamos, un puente de ligar los edificios históricos con estos edificios en altura, porque prácticamente se contraponen ambos, ¿no? Arquitectónicamente y urbanísticamente. Muy bien, desde la arquitectura se implementan distintas acciones para preservar y conservar los patrimonios arquitectónicos. Y en unos minutos más estaremos hablando de todo lo que se puede realizar y en qué casos se implementa. Pero es momento de hacer una pausa en el tema. Promoción, cortes 2x1, paquetes de novias y quinceañeras, descuentos en cambios de look. Marcelo Ruiz se encuentra en la calle 20 de octubre y Aspiazú, y también amplía sus servicios en la calle 13 de Calacoto y la calle Potosí. Marcelo Ruiz. Volvemos a hablar del tema que dejamos en paréntesis hace algunos minutos antes de las noticias de este inicio de jornada. El tema del patrimonio cultural, del patrimonio arquitectónico en La Paz.
revisamos algunos ejemplos de lo malo que está sucediendo en nuestra ciudad, pero también podemos revisar algunos ejemplos que tienen relación con trabajos positivos. Y quizás uno de los más destacados, o el más destacado en el centro de la ciudad de La Paz, sea la rehabilitación y rescate de la Villa de París, aquella construcción que está ubicada en la calle Comercio. Licenciado José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte, ¿cuál es la importancia para la riqueza arquitectónica y para la riqueza cultural de La Paz hablar de la recuperación de la Villa de París? Bueno, la Villa de París es tal vez una de las casas más antiguas de la ciudad. Es anterior inclusive al Palacio Díez de Medina, que es el que ocupa originalmente el Museo Nacional de Arte. Esta casa está fechada en 1768 y todo el conjunto de la casa que se está recuperando responde a una tipología que es característica del barroco, ¿no? Sin embargo, también esta casa tiene una historia propia que contarnos a través de los elementos arquitectónicos y los elementos de decoración que se han encontrado en ella, ¿no? Hemos encontrado pintura mural, está una portada de piedra casi tan importante como la del patio de la Casona Díez de Medina, y pues es recuperar también parte de la memoria de la ciudad, ¿no? Como a través de la arquitectura se puede leer también la historia. Y en su interior vamos a ampliar los servicios del Museo Nacional de Arte. En esta primera crujía, que es la crujía que da a la calle Comercio, que es la primera que se va a entregar para uso ya del público. ¿Qué entendemos por crujía, perdón, para que lo entienda bien la gente? Es el primer cuerpo de la casa, ¿no? Es el cuerpo frontal de la casa, el que vamos a entregar, y después vamos a seguir trabajando con los otros cuerpos. En este espacio vamos a tener una sala de exposición temporal con todas las condiciones que tiene cualquier sala hoy en día en el mundo, lo que nos va a posibilitar armar exposiciones de gran tamaño, ¿no? y complementar nuestra oferta a los jóvenes creadores, el conjunto de artistas y a la historia también del arte boliviano. Y en la sala superior, en principio, se la va a usar también como una sala temporal con exposiciones especiales, pero posteriormente, cuando podamos intervenir ya la siguiente etapa y podamos retirar toda la parte de administración del espacio que ocupa hoy en día, vamos a continuar expandiendo la museografía permanente con el patrimonio que guarda el Museo Nacional de Arte. Licenciado Bedoya. En el medio de la ciudad. Así es. Licenciado Bedoya, ¿cómo se llega a recuperar lo que es la Villa de París y aproximadamente en qué etapa, en qué fase nos encontramos de esa restauración y en cuánto tiempo más se tiene estimado de que esta podría estar concluida? Bueno, los trabajos han empezado, apenas se ha podido rescatar la mayor parte del inmueble, porque estos inmuebles, como ustedes saben, han sufrido una segmentación terrible. Por suerte, el anterior propietario, que era el propietario de Pollos Cochabamba, compró una gran cantidad de los espacios.
Entonces, una vez que se hizo la adquisición en el 2013 de ese espacio y otros espacios que completaban casi todo el inmueble, se empezó a trabajar y estamos trabajando ya fase por fase, lo que va a poder explicar mejor el arquitecto Arellano, pero nosotros creemos que por lo menos 3 años más vamos a concluir toda la villa. Justamente, arquitecto Arellano, vamos a tener en la Villa de París al complejo cultural más extenso e importante en la ciudad de La Paz y posiblemente en Bolivia, ¿o es mirar demasiado alto con esta perspectiva? No, yo creo que sí, una vez que se termine con la recuperación de todo el inmueble, va a ser un importante edificio, digamos, que sea parte del Museo de Arte, ¿no? Es importante comprender que este inmueble ha sido declarado Monumento Nacional en 1963 por su alto valor arquitectónico, histórico, etcétera. Es muy representativo del área central, digamos, del casco urbano central, histórico de La Paz. Entonces, en ese sentido, el primer proyecto ha consistido en la recuperación de la tipología arquitectónica colonial y republicana de este inmueble histórico. Prácticamente había sido muy alterada, estaban con elementos, digamos, añadidos que llamamos nosotros arquitectónicamente y prácticamente habían destruido varios espacios. No se identificaban los patios centrales, el patio principal, el patio secundario, prácticamente se había perdido la tipología arquitectónica y se encontraba en riesgo de colapso varios sectores, ¿no? La pollería no ha contribuido mucho a conservar, me imagino, los ambientes interiores de la Villa de París. Tenía varios usos, había varios propietarios, entonces cada uno ha hecho lo que ha querido, digamos, en varios escuela sectores. También existía, ¿verdad? Actualmente sí existe una escuela entre el Museo de Arte y la Villa de París, que sigue funcionando, ¿no? Entonces la idea del primer proyecto fue la recuperación arquitectónica, tipológica de todo el inmueble histórico. Una vez que se han quitado todos los elementos que no corresponden a la originalidad, se ha podido ver la esencia arquitectónica del inmueble histórico. Y realmente podríamos decir que el inmueble ha podido respirar, digamos, ¿no? Ha podido soltarse, digamos, lo que era, ¿no? Y después esa ha consistido la primera fase, que ha sido muy complicada, digamos, este primer estudio, donde ha participado la empresa Churraring con la recuperación de todo el inmueble histórico. Justamente, ¿cuál ha sido el papel y la actividad que han realizado ustedes como ejecutoras del proyecto en la tarea que nos ha descrito el licenciado Bedoya y el arquitecto Arellano? Bueno, inicialmente se ha trabajado con trabajos de apuntalamiento, ¿no? Viendo los sectores en riesgo, digamos, antes de hacer una intervención y de las demoliciones. Y posteriormente se han ido identificando ya los muros y poco a poco los sectores que se tenían que ir demoliendo. Y paulatinamente se han ido descubriendo ya espacios, los espacios originales del edificio, ¿no? Que en este caso se ha descubierto que eran 2 patios, que inicialmente prácticamente estaban totalmente tapados, se habían construido losas de hormigón armado, y etcétera, ¿no? Una serie de muros que prácticamente alteraban todo el contexto original del edificio. En la segunda etapa ha entrado dentro de la primera etapa, ¿no? Como le decía, todo el trabajo de consolidación de la cubierta. Se ha descubierto la estructura original, los rollizos, toda la tecnología original del edificio, lo cual hemos procedido a conservarlo, restaurarlo y colocando una estructura nueva, pero que no, la estructura antigua ya no trabajaba, digamos, de una manera estructural, sino simplemente ha quedado como el vestigio. Hay otra cubierta que se ha colocado, que prácticamente esa ya funciona en el edificio, ya protegiéndolo como corresponde. Licenciado Bedoya, tengo entendido que algunos de los objetivos y actividades que tenía planificado el Museo Nacional de Arte respecto a la restauración que se está haciendo con la Villa de París es dar a conocer a la población, dar a conocer a los estudiantes a través de ciertos videos los avances que se están realizando con esta edificación. ¿Se están llevando a cabo estas actividades? Bueno, el modelo de gestión del proyecto en realidad es un modelo de obra abierta.
Entonces, lo que se está haciendo es a través de 2 consultorías, una, la difusión pública, y la otra, la difusión académica destinada tanto a estudiantes de colegio como a estudiantes de arquitectura y de otras profesiones que tienen relación directa, ¿no? Tenía que, por ejemplo, realizarse algunas visitas a ciertos colegios, se las va a realizar. Se decía que todos los viernes de noviembre, por ejemplo, se iba a llevar a cabo visitas donde se iban a mostrar a los estudiantes aquellos videos con los avances que se están tomando ya con esta edificación. Además, iba seguramente a dar a conocer el valor que tiene este patrimonio. Sí, evidentemente este trabajo está ya planificado y se lo está ejecutando ya. Perfecto, muy bien. Arquitecto Arellano, el panorama que viene por delante, la recuperación de la Villa de París, ¿no convertirá a esta villa en un lunar, en un contexto hostil? La calle Comercio parece más una vía de comercio informal, una vía repleta de luces de neón, de cables antiguos que no están retirados. ¿Cómo usted ve en su condición de arquitecto ese bello islote que va a ser la recuperación de la Villa de París con ese contexto agresivo de todo el comercio de la calle Comercio, casualmente? Yo creo que es es un inicio, digamos, de una recuperación de un sector histórico muy importante como es la calle Comercio, ¿no? En ese sentido, más que un lunario, lo vería, digamos, como un incentivo, digamos, para que se vayan recuperando los demás inmuebles históricos que aún existen en ese sector, ¿no? También había que entender que patrimonio no solamente son las casas antiguas, sino que el patrimonio se construye. Prácticamente es una cuestión evolutiva, o sea, se va recreando el patrimonio histórico, ¿no? Entonces mucha gente piensa que solamente los edificios antiguos se deben preservarlos. También hay patrimonio actual, contemporáneo, moderno, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, habría que hacer una evaluación del centro histórico, o digamos lo que queda del centro histórico, y ver cuáles son los inmuebles representativos de cada época, y en ese sentido hacer, digamos, un trabajo de contextualización arquitectónica y urbana del centro histórico, ¿no? Aunque en La Paz parece que estamos a contraflecha de lo que sucede en otras capitales de países de América Latina, donde, por ejemplo, Quito, Lima, Bogotá tienen un centro histórico conservado desde el punto de vista arquitectónico y también de la valoración cultural de lo que representa esa circunstancia. Aquí no estamos haciendo nada parecido. Claro, lamentablemente, digamos, se ha destruido mucho. A partir del año 77, donde sí se hizo los primeros estudios del centro histórico, muchos inmuebles han sido destruidos porque no ha habido una política, digamos, de preservación, prácticamente un plan, digamos, adecuado, digamos, de preservación de los inmuebles históricos. Y se ha permitido de que se destruyan muchos y se construyen edificios inadecuados dentro del contexto urbano histórico, ¿no? ¿No existen suficientes normas al respecto, arquitecta Churrorín, o qué está fallando para que vayamos perdiendo cada vez más y más espacio en ese campo notable de construcciones de hace muchas décadas? Yo creo que en este caso puede ser que existen las normas. Lo que falta es hacerlas, aplicarlas y hacerlas respetar, ¿no? Y como decía anteriormente, es el incentivo que se tiene que tener y las políticas, digamos, que puedan tener inclusive en la parte de la municipalidad y los entes que corresponden, ¿no? El resguardo del patrimonio, inclusive, digamos, haciendo trabajos en conjunto con la misma ciudadanía para poder preservar y recuperar todo lo que queda, ¿no? Por lo menos todo lo poco que queda. Lo poco que queda. Muy bien, arquitecto Arellano, aparte de la Villa de París, ¿se tiene ya en mira proyectos de restauración o de conservación con otros patrimonios arquitectónicos acá en la ciudad de La Paz o tal vez en otras ciudades de Bolivia? Bueno, sí, hay algunos planes, algunos proyectos que felizmente, digamos, están surgiendo ahora, ¿no? Donde se pretende ahora, se le da más importancia a la recuperación del patrimonio histórico arquitectónico, que eso felizmente está creciendo, digamos, esa importancia de preservar lo que es nuestro, ¿no? Yo considero que es importante de que, como decía la arquitecta Churrorín, de que un patrimonio tiene que ser social
y por tanto tiene que apropiarse la sociedad. Cuando se apropia y lo reconoce como suyo, lo va a poder preservar, pero si no lo hace eso, no lo va a poder reconocer ni defender. Entonces es importante la apropiación social del inmueble histórico, de los bienes culturales, ¿no? Muy bien, con todas las tareas que ustedes realizan desde la arquitectura, revisaba un poco que existen distintas formas de conservar, o de preservar, de restaurar también todos estos patrimonios. Uno de ellos, por ejemplo, habla de lo que es la conservación preventiva, la conservación curativa. ¿En qué consiste estas acciones que se toma desde la arquitectura? ¿En qué casos se aplica? ¿Y cuál de estas se está aplicando actualmente en lo que es la Villa de París? Bueno, a veces se confunden los términos. Por ejemplo, restauración no es lo mismo que conservación. Restauración prácticamente es la intervención directa en un inmueble histórico para recuperar un objeto arquitectónico o artístico, para recuperar su funcionalidad y rehabilitarlo, ¿no? Sin embargo, como dice la Carta de Venecia, dice la restauración termina cuando comienza la hipótesis. Eso significa que cuando me estoy empezando a suponer que era así, prácticamente me salgo del campo de la restauración. Y la conservación es tratar de prácticamente de no tocar el objeto histórico, tratarlo de conservarlo tal como está en su originalidad. En ese sentido, como decía, se divide en dos, digamos, hay dos aspectos, dos visiones. La parte conservativa, digamos, conservativa y la curativa. La primera, digamos, es tratar de conservar el objeto arquitectónico, histórico, tal como está, ¿no? En su originalidad. Y la curativa es cuando ya presenta algunos deterioros, donde hay que intervenir en el objeto cultural para recuperar su funcionalidad, ¿no? Arquitecto o licenciado Bedoya, después del proyecto de la Villa de París, ¿cuál es la siguiente meta del Museo Nacional de Arte? ¿Algún proyecto importante que amplíe lo que ya se está convirtiendo en un complejo cultural muy importante en el centro de la ciudad de La Paz? Bueno, tenemos el sueño de que salga la escuela, tenemos muy avanzadas las conversaciones con el municipio, pero es necesario encontrar que el municipio encuentre un espacio donde trasladar la escuela Siles. Estamos hablando, perdón, del colegio, la escuela que está... La escuela que está en el corazón, propio edificio. En el corazón de Manzana, que en realidad es como el segundo patio de la casona 10 de Medina, que es la que ocupa el Museo Nacional de Arte. En un porcentaje de espacio, ¿cuál es el área que llega a ocupar? Deben ser como un 30%. ¿no? Es un espacio que para una escuela no funciona, pero que es importante para la integralidad del proyecto. Y en realidad toda esa manzana tiene espacios patrimoniales importantes, ¿no? Está el caso del Hotel Torino, está la Casa Contigua, hay todavía bastante que recuperar en ese manzano que podríamos decir que es el manzano 1. Pero el museo además está trabajando en recuperar otros patrimonios. Hemos tenido la suerte de que el maestro Gilimaná done al museo su casa en Sopocachi, que es una casa patrimonial. En realidad, eso más toda su colección personal y de su esposa las ha donado a la Fundación Cultural del Banco Central, y el museo va a administrar también ese patrimonio, y también estamos a través de eso interviniendo otra zona en riesgo constante, ¿no? Que es Sopocachi. Sí, y bueno, con la fundación también se ha adquirido otro inmueble patrimonial recientemente en la calle Huachalla, que va a ser un centro cultural y va a ser también la sede de la Fundación Cultural del Banco Central. Y en otros departamentos también se está
trabajando, todos los repositorios a cargo de la Fundación están trabajando en recuperación arquitectónica o en construir infraestructura cultural. Para cerrar el tema, arquitecta Chirorrín, se ratifica el plazo que explicaba hace algunos instantes el licenciado Bedoya, cerca de 3 años para concluir integralmente la restauración de la Villa de París. Sí, yo creo que sí, como un término general, digamos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también que un trabajo de restauración es un trabajo dinámico, ¿no? En el que sorpresivamente van apareciendo nuevos elementos que a veces hacen desviar el proyecto inicial, ¿no? Y eso por las evidencias que se van encontrando paulatinamente a lo que uno va interviniendo, ¿no? Entonces, inicialmente yo creo que en ese plazo, sí, si no se encuentra mayores elementos, se puede concluir. El 2020. El 2020, sí. Muy bien, arquitecto Arellano, ya para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría a toda la sociedad para que podamos de cierta forma participar y ayudar a contribuir a la preservación de todos los patrimonios arquitectónicos con los cuales contamos? Yo creo que lo más importante es que la población empiece a comprender que todos los inmuebles históricos es parte de nuestra historia y además nos identifica porque nos da identidad, digo, ¿no? Porque es como destruir un patrimonio histórico, es destruir parte de nosotros mismos, es perder nuestra identidad, nuestra historia. Entonces es importante que se los reconozca como elementos que deben ser preservados porque es parte de nuestra sociedad histórica. Nos quedamos con esas palabras. No se trata simplemente de un ánimo de nostalgia o de volver al pasado, sino de un espíritu de recuperar algo importante para los valores culturales y para la propia personalidad de un ente vivo como es una ciudad, en este caso la ciudad de La Paz. Agradecemos a nuestros 3 invitados que nos han ilustrado y de forma muy rica sobre el tema que hemos abordado. Éxito en el trabajo de restauración de la Villa de París y ya estaremos conversando en los próximos años, ojalá se cumpla el plazo del año 2020, sobre los resultados de ese emprendimiento. Gracias y bienvenidos siempre a Bolivisión. Muy bien, es otra oportunidad. Nos vamos a una pausa. Muy bien, llegamos a la recta final de Hora 23 y les agradecemos por iniciar una semana más junto a nosotros y la invitación está hecha para que de acá a unas horas podamos compartir nuevas temáticas de su interés. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso y un buen inicio de semana. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola. Les adelantamos algunos de los temas importantes de Hora 23 en esta jornada. Hablaremos de las ñatitas. Sí, un tema que suele ser preocupación, suele ser generador de interés en nuestra ciudad y allí donde es tratado. Y también nos ocuparemos del empleo y el desempleo juvenil, una realidad inquietante para cientos y cientos de jóvenes que tratan de incorporarse al mercado laboral. Apenas 2 temas de varios que emprenderemos como recorrido informativo en pocas horas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta más tarde con Hora 23.